Muy bien. De la sección del día lunes podemos aprender muchas lecciones. En realidad es una experiencia que algunos consideran increíble. Y se considera increíble porque no es fácil entender lo que no se entiende. Y lo que no se entiende muchas veces no se puede creer de manera natural. En el tiempo en que estuvieron con Jesús, los discípulos vieron muchas cosas que realmente eran maravillosas. Pocas personas pueden imaginar lo que los discípulos vieron y testificaron de primera mano. Realmente poco puede compararse con la experiencia que tuvieron los discípulos cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con unos cuantos panes, con unos cuantos peces. Tanto así que en San Mateo capítulo 14 dice, versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces Jesús les dice, bueno, despidan a la gente, pero Pedro dice, oye Señor, no podemos despedirlo, esta gente está hambrienta, no se quiere ir. Entonces Jesús le dice, denle vosotros de comer. Entonces dicen ellos, oye, no tenemos ni que comprar tanto pan y tanta comida para esta gente. Entonces Jesús hace el milagro glorioso de la multiplicación de los panes y los peces. Eso es solamente como referencia a las maravillas que ellos fueron testigos. Pero en este día la lección nos presenta caminar sobre las aguas. Imagínese usted, cómo caminar sobre las aguas, cómo mantenerse sobre la superficie del agua sin hundirse. Esta fue la experiencia. ¿Cuál es el mensaje que podemos aprender de este día de la lección? ¿Qué podemos nosotros comprender de este mensaje en el cual Pedro camina sobre las aguas? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Bueno, podemos ver que después de la alimentación de las multitudes, estando en presencia de Jesús, los discípulos vieron el poder de Dios. Ahora, Pedro quedó perplejo, Pedro quedó anonadado al ver tantas maravillas. De hecho, Jesús hizo tantos milagros delante de ellos de esta naturaleza que ellos se quedaron confundidos. Pero este milagro acerca de caminar sobre las aguas es glorioso. Dice así, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, en medio del mar estaba el viento que soplaba tanto que habían olas, había tormenta. Entonces Jesús dice que vino sobre el agua caminando y se acercó a ellos. Al ver los discípulos lo que estaba pasando, vieron a alguien aproximarse. Dice la Biblia dice que tuvieron temor, tuvieron miedo porque creían que era un fantasma. Ahora, es algo interesante que Jesús les dice. Ahora, el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ahora viene Pedro, el aventado, el arrojado, el intrépido, le dice algo tremendo a Jesús. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Entonces Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oye, Jesús estaba en el agua, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, se acerca de Jesús y ahora pasa algo interesante. Pedro está perplejo, Pedro está inseguro, Pedro no entiende lo que está pasando, está confuso. Entonces Jesús tenía el control sobre el mundo natural. Esto ha de haber sido algo que ayudó a Pedro a hacer este pedido osado y algo presuntuoso. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús mandó a Pedro que viniera sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero entonces Jesús reconoció esta fe y dijo a Pedro que viniera. Ahora, algo interesante, la lección que podemos aprender, lo que hizo Pedro en medio de la tormenta, caminó sobre las aguas, el viento soplaba, las aguas se movían y Pedro caminaba mientras él se mantuviese confiado, seguro en la palabra de Dios. Pero media vez él vio que eso que era posible era imposible, dudó y tuvo miedo. Entonces él empezó a hundirse. Ahora, mientras él tuviera la vista en el Salvador, él podía estar seguro, pero él entonces desconfió, tuvo temor,
tuvo miedo. Dice, comenzó a sentir miedo, en ese temor comenzó a hundirse. Dios, en la persona de Jesucristo, pudiera haber hecho que Pedro se mantuviera a flote, que se mantuviera y no se hundiera. Pero Pedro, como tuvo miedo, desconfió, empezó a hundirse y Cristo dejó que Pedro aprendiera de esta experiencia. Jesús, no obstante, permitió que Pedro alcanzara el punto en el que no podía hacer otra cosa que clamar en su desesperación. Dijo, Señor, sálvame. Entonces Pedro dijo, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor Jesús asió de él, lo agarró y lo sacó del agua y prácticamente lo sostuvo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay una gran lección. Número uno, no podemos, no debemos, no necesitamos sacar nuestra vista del Salvador, porque si no, empezamos a hundirnos. Empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y en el amor, y en el temor no hay amor. Quiere decir entonces que en el amor no hay temor. Por lo tanto, hemos de confiar en los méritos gloriosos de Jesucristo, que nos puede hacer caminar sobre las aguas de este mundo. Él pudo haberlo mantenido a flote, pero no lo hizo. De tal manera que dice aquí, cuando simplemente podría haberlo mantenido a flote sin necesidad de contacto físico, seguramente ayudó a Pedro, que Pedro se percatara de cuánto necesitaba aprender a depender de Jesús. Podemos comenzar nuestra caminata con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor, pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús hacia Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De tal manera que podemos aprender de la caminata sobre las aguas. Hemos de aprender a confiar, a creer en la palabra de Dios, y más que eso, desconfiar de nosotros mismos, no tener temor, porque Dios está al control. Él puede hacer que las aguas se muevan, que las aguas se calmen, que salga el sol, que se oculte el sol. Él hace que la lluvia caiga o que no haya lluvia. Dios está al control. Por lo tanto, hemos de aprender a confiar, como lo hizo Pedro, y aprender a desconfiar de nosotros mismos y poner nuestra confianza en nuestro Señor. Comprendamos que nos enseña la lección del día miércoles y aprendamos de la lección de este día con el tema que es negar a su Señor.